Apenas en diciembre de 2021, Gabriel Boric fue electo presidente de Chile. Uno de sus compromisos de campaña era promover una redacción de una nueva constitución para Chile, para reemplazar la constitución que le ha permitido a Chile convertirse en uno de los países más eficientes, más prósperos de América Latina. Sin embargo, cuando se sometió esta constitución al voto popular, a un plebiscito, simple y sencillamente la gente rechazó el texto de la nueva constitución. Ahora, este 7 de mayo, hubo una nueva elección para elegir a los miembros del Consejo Constitucional, quienes tendrán que redactar la nueva constitución que, insiste, el presidente Boric tiene que prepararse. Y el resultado fue sorprendente. La derecha y la centro derecha se llevaron los primeros lugares y dejaron a la izquierda con solamente 17 escaños, lo que significa que ni siquiera la izquierda podrá ejercer el derecho al veto. Todo esto ha sorprendido a mucha gente. Me parece que es parte también de la situación de democracia que vive Chile. Yo quiero agradecer la presencia en este programa para hablar sobre este tema a Bettina Horst. Ella es maestra en economía, ha sido jefa del área monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central de Chile. Actualmente es directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo y presidenta de la Red Liberal de América Latina. Fue la economista de la Comisión de Expertos, el primer órgano creado para la redacción de la nueva Constitución chilena. Bettina, gracias por tomar esta videollamada. Mucha gente se ha sorprendido, sobre todo fuera de Chile. Parecía que Chile había emprendido un camino hacia la izquierda, que sería cuestión de tiempo para que llegara a una situación como Venezuela o como algún otro país de izquierda. Y sin embargo, vemos que el electorado ha cambiado de posición. ¿Cómo se puede interpretar esto, Bettina? Un orgullo estar con ustedes en este espacio. Efectivamente, yo diría que más que hablar de derechas, izquierdas, el texto que fue rechazado el año pasado, ¿no? Era un texto radical de izquierda. Y más que una carta magna, más que una constitución, era un programa de gobierno, de un gobierno muy de izquierda, que limitaba las opciones y la libertad de las personas. Y yo creo que además de haber sido un texto muy mal escrito, con incoherencias dentro de su articulado, también la gente entendió que se ponía y se amenazaba los frutos del progreso que habíamos tenido en los últimos 30 años en desarrollo institucional, en desarrollo de políticas públicas, en desarrollo de políticas sociales, y eso sin duda la gente votó rechazo ante el temor de perder todo esto, lo que hemos avanzado en los últimos 30 años. Y en este nuevo proceso, que hoy día, como tú bien dices, ya está en proceso, hay una comisión experta que elabora un anteproyecto, el cual tiene que ser trabajado después por este consejo electo que recientemente elegimos, donde 2/3 de esos consejeros electos son personas que vienen de centro derecha o de derecha. Precisamente recogen esa mirada de no querer retroceder respecto de lo avanzado, sino es que más bien lo que se busca es profundizar nuestra democracia, es mejorar nuestro Estado de Derecho, con una clara separación de poderes y sobre todo no poner en riesgo todo lo que hemos avanzado. Entonces, hoy día el desafío es construir esta Carta Magna que le dé garantías a los distintos sectores, porque como bien sabemos, una constitución no puede ser un programa de gobierno. Una constitución tiene que establecer las bases de ordenamiento jurídico a partir del cual después se van construyendo y se pueden desplegar los distintos programas de gobierno, resguardando, protegiendo las libertades individuales. Bettina, ¿es tan mala la actual constitución que tengo entendido procede de los tiempos de Augusto Pinochet, pero que fue enmendada en muchas ocasiones y que ahora lleva la firma de Ricardo Lagos, el presidente socialista que tuvo Chile hace algunas décadas? ¿Es tan mala? Porque cuando la vemos desde fuera, lo que pensamos muchos latinoamericanos es que esa constitución que tienen actualmente en Chile ha sido de las más exitosas que ha habido en América Latina. Es un texto que le ha dado estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social al país, y que sin duda cuando se escribió este texto el año 1980, recogía buena parte también de nuestra tradición constitucional de los últimos 200 años de la República. Es decir, no era un texto que era 100% nuevo y que cambiaba todo nuestro ordenamiento jurídico, sino es que más bien modificó, actualizó determinadas normas y como tú bien dices, desde el año 80 que se plebiscitó ese texto constitucional en su momento, en un contexto de
dictadura, ¿no es cierto?, porque no estábamos en un régimen democrático, pero así todo, que fue aprobado en un plebiscito y que ha sufrido múltiples modificaciones y que bien, como tú dices, hoy día cuenta con la firma de un presidente más bien de izquierda, como fue Ricardo Lagos en su momento. Hoy día la constitución nuestra es una constitución que permite un Estado de Derecho por límites claros, a los distintos organismos para que haya balances y contrabalances. Y, por ejemplo, hay temas que efectivamente hoy día son un problema en nuestro ordenamiento constitucional, que es precisamente, por ejemplo, el sistema político, que de hecho fue una reforma que se hizo el año 2015, ¿no es cierto? Y que hoy día ha generado problemas de gobernabilidad al interior del país, producto de un excesivo fraccionamiento de las fuerzas políticas, y eso dificulta más el entendimiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero en términos generales, con esta Constitución, con el texto vigente que tenemos hoy día, en los últimos 30 años hemos avanzado mucho en política económica, en política social, y claramente viéndolo desde afuera, ¿no es cierto?, en el contexto de Latinoamérica, los avances económicos y sobre todo sociales también, de cobertura de derechos sociales, más allá de que estén consagrados o no en la Constitución, ha permitido entregar estas bases y los recursos al Estado para precisamente también poder financiar un Estado y políticas sociales más robustas. Lo que hemos visto es que la economía chilena ha tenido un crecimiento importante desde 1980 hasta la fecha, pero también una reducción significativa de la pobreza e incluso la desigualdad, tal y como la mide el índice de Gini, ha mejorado bastante en Chile. ¿Por qué era necesario hacer una nueva constitución cuando en realidad todo parecía estar funcionando bastante bien en Chile? Como bien tú dices, efectivamente los últimos 30 años han sido lo que se han llamado las décadas doradas en nuestro país, y con una desigualdad de ingresos que está en la media de la región, pero sí, como bien tú dices, con tasas de pobreza bastante inferiores a los promedios de la región. No es casualidad que este movimiento por una nueva constitución se haya instalado con fuerza después de un periodo de 5 o 6 años de prácticamente estancamiento económico cuando uno lo ve desde un punto de vista del ingreso per cápita de la población. Y sin duda, cuando hay una economía que va creciendo, una economía que va generando más empleos, mejores oportunidades, la gente siente que tiene espacios para progresar. Pero cuando finalmente entramos en un proceso de una economía estancada que ofrece menos posibilidades de desarrollo, la gente siente frustradas esas expectativas de alcanzar mayores niveles de bienestar, sobre todo en lo material también. Y ahí, cuando nace este proceso en octubre del 2019, que va acompañado de importantes movilizaciones sociales, que también lamentablemente fueron acompañadas con un estallido de violencia importante, pero al comienzo el tema de la nueva constitución no es algo que se instaló desde la ciudadanía. Las demandas eran por mejor educación, por mejor salud, por mejor pensiones, todas reformas que son compatibles también con el texto vigente. Pero un sector más radical de izquierda de la población instala en la ciudadanía que la solución a todos estos problemas es simplemente por un cambio constitucional. Y bien sabemos que finalmente una mejor gestión en salud, una mejor calidad de la educación, mejores pensiones, no necesariamente pasan por un texto constitucional, sino que pasan por las políticas públicas y por los recursos que el Estado tiene para poner a disposición para efectivamente ejecutar esas políticas públicas. Entonces, lo que se transformó en un movimiento social se lo dio un contenido político de sectores más bien de centro-izquierda, y ahí nace este movimiento y esta fuerza que finalmente se instala en forma transversal de buscar una nueva constitución como salida a este malestar social. Para un observador de externo, es muy extraño ver cómo apenas en diciembre del 2021, Gabriel Boric, el actual presidente, obtuvo el 62% de los votos en la segunda vuelta de la elección presidencial, y que ahora en este 2023, en mayo del 2023, su coalición pues ha tenido apenas 28%, si no mal recuerdo, estoy hablando de memoria, de la votación. ¿Qué ha pasado que ha habido un cambio tan radical en el voto de los ciudadanos chilenos? La ciudadanía que votó mayoritariamente por este gobierno se dio cuenta que finalmente este gobierno no es capaz, no tiene la capacidad de gestión, no tiene la fuerza, no tiene las herramientas para efectivamente hacerse cargo de los problemas más apremiantes de nuestra población, que son temas de educación, temas de salud y también el tema económico. Porque bien sabemos que sin progreso económico, difícilmente también se pueden solucionar otros desafíos que tenemos en materias sociales. Y hoy día y este año
hemos tenido una economía estancada básicamente y las proyecciones futuras tampoco no son buenas. La creación de empleo no se ha recuperado a los niveles prepandemia. Tenemos una incertidumbre respecto de cuáles son las nuevas reglas que quiere impulsar este gobierno en materia económica, y eso sin duda que ha mermado la capacidad de progreso y la capacidad de desarrollo de las personas. Entonces, el malestar hacia el gobierno se radica básicamente en una economía que anda más bien floja y lenta y estancada, y también la sensación de que este gobierno prometió una solución fácil a los temas de fondo que estábamos enfrentando como sociedad y que la verdad que no ha sido capaz tampoco de hacerse cargo. Ahora, cuando vemos la situación que está ocurriendo en estos momentos en otros países de Sudamérica, en Argentina, por ejemplo, o en Colombia, pues nos damos cuenta que las soluciones liberales que tenía Chile, que había tenido desde hace muchos años, pues no han resultado tan fallidas, que son de hecho quizás las que mejor han funcionado en el continente a lo largo ya de varias décadas. Efectivamente, y también lo vemos así en el mundo, ¿no es cierto? Cuando miramos, por ejemplo, los indicadores de libertad económica, los países que han progresado en libertad económica y tienen altos índices de libertad económica son países que en promedio también tienen altas tasas de desarrollo. Chile comenzó a desarrollarse cuando liberalizó su economía y eso produce distintos efectos. Uno es que la gente también puede emprender y puede desarrollar sus propios proyectos. Y dos, que también producto de esa mejora económica, también el Estado puede empezar a financiar y otorgar prestaciones sociales de mejor calidad y de mayor alcance, ¿no es cierto? Nosotros hace poco en Chile, por ejemplo, se implementó una pensión garantizada universal para el 90% de la población de menores recursos que venía a suplementar las pensiones que hoy día, por ejemplo, se obtienen a través de las cuentas de ahorro individuales. Entonces son políticas que hemos sido capaces de abordar en temas como la libertad económica, que es esencial para el desarrollo y el progreso de los países. Si tú pudieras sugerir al nuevo Consejo Constitucional qué modificaciones hacer a la actual Constitución, qué no hacer, ¿qué les dirías? En lo fundamental es mantener las bases de la libertad económica para el progreso y el desarrollo de nuestro país, porque eso es la única forma de poder consagrar lo que también se establece en la propuesta de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. No existe Estado social si es que no existe un desarrollo importante del sector privado que permita financiar finalmente ese Estado social, y a su vez también en un conjunto de normas que también protegen a las personas del Estado en cuanto a decisiones arbitrarias o que se inmiscuyan con sus libertades personales. Acá un Estado social tiene que ser compatible con las libertades personales hacia una constitución habilitante y una constitución que permita a futuro darnos las garantías y las fortalezas institucionales para hacernos cargo de los desafíos que hoy día enfrentamos como país. ¿Sientes que Chile puede continuar siendo pues un país que mantenga tasas de crecimiento adecuadas, que siga disminuyendo la pobreza, que reduzca la desigualdad? Sabemos que eso a nivel constitucional es muy difícil establecerlo. Lo que sí tenemos que preocuparnos es que la Constitución no le ponga piedras en el camino al desarrollo. Si la economía vuelve a retomar las tasas de crecimiento en el pasado, eso va más allá de solamente un texto constitucional, también depende de políticas públicas que efectivamente permitan lograrlo. Yo quiero agradecerte, Bettina Horst, actualmente directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, presidenta de la Red Liberal de América Latina y, como nos ha señalado, economista, integrante de la Comisión de Expertos para apoyar a este nuevo Consejo Constitucional en la redacción de la nueva Constitución chilena. Muchas gracias, Bettina. Muchas gracias a ti, Sergio. Saludos. Saludos. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.